Todos rieron cuando ella cayó frente al juzgado, todos, excepto él. Porque en ese instante, mientras su exesposa se desplomaba al suelo, algo en su mirada lo paralizó. No era debilidad, era miedo, y un secreto que él jamás imaginó. El cielo estaba despejado, pero el aire pesaba. Afuera del juzgado, una multitud esperaba el final del divorcio más mediático del año. Cámaras, micrófonos, flashes. Los periodistas se agolpaban detrás de las vallas metálicas como si esperaran el desenlace de una película. Y en cierto modo, lo era. La historia del poderoso empresario Elías Morel y de su esposa Clara Ramos había sido durante años el cuento de hadas moderno, hasta que se volvió un escándalo. Elías bajó del coche negro con la misma elegancia fría que siempre lo caracterizaba. Traje oscuro, mirada de acero, sonrisa segura. Saludó brevemente a los reporteros disfrutando de la atención como quien saborea una victoria anticipada. Detrás de él con pasos vacilantes bajó Clara. Llevaba un vestido beige sencillo, el cabello recogido y el rostro pálido. Sus ojos, sin maquillaje, revelaban un cansancio profundo, uno que no venía solo del alma, sino del cuerpo. Los flashes estallaron en cuanto apareció. Clara, una palabra. «Es cierto que él se queda con todo», gritó una periodista. «¿Se arrepiente de haberlo amado?», preguntó otra. Clara no respondió, solo siguió caminando, sosteniendo con una mano la barandilla y con la otra el bolso. Su respiración era irregular, pero trató de disimularlo. Cada paso era una prueba de resistencia. Elías se detuvo frente a la puerta del juzgado y se giró hacia ella. Su voz fue apenas un susurro, pero lo suficientemente alto para que los más cercanos lo escucharan. «Te lo dije, Clara. Sin mí, no eres nada». Ella levantó la mirada. No lloró, no discutió, solo lo observó con una serenidad inquietante, esa calma que precede a la tormenta. Y luego, simplemente, asintió. Durante la audiencia, Elías se sentó confiado, con las piernas cruzadas y los brazos apoyados en el respaldo de la silla. Parecía un rey observando el derrumbe de su reino, sin darse cuenta de que lo que se caía a pedazos era su propia humanidad. Su abogado habló con precisión quirúrgica, desarmando cada argumento de la defensa de Clara. Las pruebas estaban todas a su favor: propiedades, cuentas bancarias, negocios. Clara no tenía nada a su nombre. Ella, en cambio, se mantenía en silencio. No había ira en su rostro, solo resignación. Miraba al juez con la misma expresión tranquila con la que se observa algo inevitable. Su abogado intentó defenderla, pero ella lo detuvo con un leve movimiento de la mano. No quería más humillaciones. Elías pensó que ese silencio era una forma de rendición. Que, finalmente, ella aceptaba que su poder lo superaba todo. Cada palabra del juez era un clavo en el ataúd de lo que alguna vez fue su matrimonio. Queda disuelto el vínculo matrimonial entre las partes. La señora Ramos no recibirá compensación económica. Elías sonrió. Lo había conseguido. Se levantó, ajustándose el reloj de lujo, y caminó hacia la salida con la satisfacción del vencedor. Clara se quedó unos segundos más respirando despacio, mirando sus manos temblorosas. Cuando finalmente se incorporó, el mundo pareció girar a su alrededor. Los periodistas esperaban fuera, ansiosos por capturar su derrota. Elías salió primero, levantando una mano para detener los flashes. «No tengo comentarios», dijo con tono firme, mientras un destello de orgullo brillaba en su mirada. Entonces Clara apareció en la puerta. Dio un paso, luego otro. Su rostro estaba más pálido que antes. Apretó el bolso contra el pecho y sonrió, débilmente, a los periodistas. «Señora Ramos, ¿cómo se siente después del fallo?», preguntó alguien. Ella abrió la boca para responder, pero no alcanzó a pronunciar palabra. Su cuerpo se tambaleó, sus piernas cedieron. Los murmullos se convirtieron en un murmullo inquieto. Luego, un grito. «Se está desmayando». Elías giró justo a tiempo para verla caer. Su corazón, que no recordaba haber sentido miedo en años, se detuvo un instante. La multitud retrocedió mientras Clara golpeaba el suelo con un ruido seco. Los fotógrafos capturaron el momento, sin saber si estaban tomando una tragedia o un titular más. Elías corrió hacia ella, arrodillándose en el suelo. Clara, la tomó entre sus brazos. «Clara, despierta». Ella abrió los ojos apenas unos segundos. Su respiración era entrecortada, sus labios temblaban. Una gota de sangre asomó en la comisura de su boca.
No, te odio, Elías, susurró, con una voz que apenas era un hilo. Pero tenía que protegerlo. Él frunció el ceño confundido. ¿Proteger a quién? ¿De qué hablas? Pero ella ya no lo escuchaba. Sus ojos se cerraron lentamente y su cuerpo quedó inmóvil. La gente gritaba. Los periodistas bajaron las cámaras sorprendidos. Alguien llamó a emergencias. Elías, sin soltarla, gritaba su nombre una y otra vez, mientras el mundo a su alrededor se volvía ruido blanco. Los paramédicos llegaron minutos después, aunque para él fueron horas. Lo apartaron con cuidado, colocaron a Clara en una camilla y comenzaron a revisar sus signos vitales. Presión muy baja, posible colapso cardíaco, dijo uno de ellos. Elías quiso subir a la ambulancia, pero un policía le bloqueó el paso. Señor, tiene que dejar que trabajen. Soy su esposo, gritó, sin pensar. El agente lo miró con una mezcla de sorpresa y reproche. Ya no lo es, señor Morel. La puerta de la ambulancia se cerró, y las sirenas cortaron el aire con su sonido agudo. Elías se quedó de pie, mirando cómo el vehículo se perdía en la distancia. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Volvió al coche, pero no arrancó. Miró sus manos aún manchadas con un leve rastro de sangre, y sintió un nudo en la garganta. Recordó su voz, tenía que protegerlo. ¿A quién? ¿Qué había querido decir? Durante años había creído conocerla por completo. Sabía cómo sonreía, cómo mentía, cómo temblaba cuando tenía miedo. Pero ahora, esa frase lo perseguía como un eco. Esa noche no encendió la televisión ni respondió llamadas. Se quedó mirando la ciudad desde la ventana de su departamento vacío, mientras el reflejo de su rostro en el cristal le devolvía la mirada de un hombre que, de repente, ya no se reconocía. Clara siempre había guardado secretos, pensó. Cosas pequeñas, gestos, silencios. Pero nunca imaginó que uno de esos secretos podría destruirlo. Protegerlo. Repitió la palabra una y otra vez hasta que, al amanecer, la duda se volvió insoportable. Tomó las llaves de su coche con un presentimiento helado recorriéndole el cuerpo. Había una sola persona que podía saber la verdad, el médico de Clara. Y él estaba dispuesto a descubrir qué era eso que su exesposa había tratado de proteger, incluso al borde de la muerte. Cuando el médico lo vio entrar al hospital aquella noche, supo que la verdad por fin lo alcanzaba. Porque lo que Elías estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su visión de Clara, lo destruiría desde dentro. La lluvia caía sobre la ciudad como una cortina gris. Elías conducía sin rumbo fijo, el parabrisas empañado y la mente hecha un torbellino. Las palabras de Clara resonaban una y otra vez en su cabeza, tenía que protegerlo. ¿A quién? ¿De qué? Y sobre todo, ¿por qué? Habían pasado menos de 4 horas desde el colapso en el juzgado, y aún no tenía noticias de su estado. Había llamado a 2 hospitales, ninguno le dio información. Finalmente, un contacto del juzgado le filtró que la ambulancia se dirigió a la Clínica San Rafael, un centro privado que Clara visitaba ocasionalmente durante su matrimonio. En ese instante, Elías giró el volante con brusquedad y condujo directo hacia allá. Eran casi las 2 de la madrugada cuando llegó. El edificio, iluminado tenuemente, estaba casi vacío. Elías caminó por el pasillo principal con paso firme, aunque por dentro sentía una ansiedad que lo desgarraba. Se detuvo frente al mostrador. Buscó a Clara Ramos. Llegó en ambulancia hace unas horas, su voz era seca, pero su mirada tenía algo nuevo, miedo. La recepcionista tecleó unos segundos, luego lo miró con precaución. Lo siento, señor, no puedo darle información. Solo familiares directos. Soy su esposo, interrumpió con impaciencia. La mujer lo observó, dudando. Según el registro, usted figura como exesposo. Esa palabra, exesposo, lo golpeó más fuerte que cualquier insulto. Respiró hondo, conteniéndose. Por favor, señorita, no sé si ella va a sobrevivir. Solo quiero saber si está viva. Un silencio incómodo llenó el aire. Finalmente, la mujer tecleó algo más y dijo en voz baja. Está en la unidad de cuidados intensivos. Pero, debería hablar con el doctor Ferrer. Él la está atendiendo. Elías no esperó indicaciones. Caminó directo hacia el pasillo indicado, hasta llegar a una puerta con una placa dorada. Doctor Mateo Ferrer, cardiología. Golpeó con fuerza, y apenas oyó un «pase». Entró. El médico levantó la vista del escritorio.
Era un hombre de unos 60 años con ojeras marcadas y un aire de cansancio que solo tienen los que han visto demasiado dolor. Señor Morel, dijo como si lo esperara. Sabía que vendría. Elías frunció el ceño. ¿Cómo está Clara? El doctor suspiró y se levantó lentamente. Estable, pero muy débil. Ha sufrido una crisis cardíaca grave. No es la primera vez, por desgracia. Elías lo miró confundido. Cardíaca. Ella nunca me dijo que tenía problemas del corazón. Porque no quiso preocuparlo, respondió el médico con voz serena. O tal vez porque sabía que usted no la escucharía. Elías se tensó. ¿Qué insinúa? Nada que usted no sepa. Clara llevaba más de 3 años bajo tratamiento. Cuando dejó de venir, supe que estaba ocultando algo. Intenté contactarla pero no respondía. Hasta hoy. Elías se llevó una mano al rostro. ¿Y por qué lo ocultó? Por orgullo. Por venganza. El doctor lo observó en silencio unos segundos como quien mide la magnitud del daño antes de hablar. No, lo hizo para proteger a su hijo. Elías lo miró, desconcertado. ¿Qué está diciendo? No tenemos hijos. El doctor asintió despacio. ¿Eso cree usted? Se acercó al escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre cerrado. Lo colocó frente a él. Clara me pidió que se lo entregara solo si su vida estaba en peligro. Elías lo tomó con manos temblorosas. Dentro había un informe médico y una fotografía. En la imagen, un niño de unos 5 años sonreía frente a un parque. Cabello oscuro, piel clara, ojos verdes. Ojos, exactamente iguales a los suyos. Elías sintió un vértigo repentino. No, susurró, no puede ser. El doctor se acercó. Su nombre es Lucas. Nació 6 meses después de que Clara se marchara de su casa. Lo mantuvo en secreto porque temía que usted se lo quitara. Elías lo miró con incredulidad. Eso es absurdo. ¿Por qué iba a hacer algo así? El doctor levantó una ceja. ¿En serio lo pregunta? Usted la destruyó públicamente, señor Morel. La humilló en los medios, la acusó de infidelidad, de derroche, de ser una carga. ¿De verdad cree que una mujer en esa situación habría confiado en que usted cuidaría de su hijo? Elías se llevó las manos a la cabeza. Su respiración era agitada. Recordó aquella noche en que Clara se fue. Habían discutido por dinero, por celos, por poder. Él, en su soberbia, la había echado de la casa. Ella solo había recogido una maleta y dicho con voz fría: algún día lamentarás estas palabras. Y ahora entendía por qué. El doctor continuó, con tono grave. Clara colapsó porque su enfermedad avanzó demasiado rápido. Y aún así, trabajó sin descanso para pagar el tratamiento de su hijo. ¿Tratamiento?, preguntó Elías confundido. El médico asintió. El niño padece una afección cardíaca congénita. La misma que su madre. Necesita una operación urgente. Clara no tenía los medios y su propio corazón ya no soportó la carga. Literalmente, Elías se dejó caer en una silla, sin fuerzas. Su mente giraba buscando una explicación que lo salvara de la culpa, pero no la encontraba. Dios mío, murmuró, con voz quebrada. ¿Dónde está él? En la sala pediátrica. El doctor lo observó con atención. Pero antes de que entre, necesito que entienda algo, no entre como el empresario que todos temen. Entre como un padre. Elías asintió en silencio. Caminó hasta el pasillo contiguo donde un gran ventanal mostraba las habitaciones infantiles. Allí, tras el vidrio, vio al niño dormido. Pequeño, frágil, con un tubo conectado al brazo y un osito de peluche entre las manos. Se acercó lentamente, apoyando la mano sobre el cristal. No podía apartar la vista. Era su reflejo en miniatura. Cada facción, cada gesto. Y entonces sintió algo que no había sentido en años: ternura. Culpa. Amor. Todo junto como un golpe en el pecho. Unas lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro. ¿Qué te hice, Clara?, susurró, sin poder contener el temblor en su voz. El médico se acercó y le dijo en voz baja. Ella despertó, y pidió verlo. Elías se secó el rostro y caminó hacia la habitación de cuidados intensivos. Cuando entró, el sonido de las máquinas lo envolvió, el constante pitido del monitor cardíaco, el zumbido del oxígeno. Clara yacía en la cama, pálida, con el cabello húmedo sobre la almohada. Sus ojos se abrieron al sentirlo. Lo miró en silencio como si el tiempo no hubiera pasado. «Viniste», susurró. Elías se acercó despacio. No sabía nada.
Clara, por Dios, ¿por qué no me lo dijiste? Ella sonrió con debilidad. ¿Y qué hubieras hecho? Decirme que el niño era una carga como me dijiste a mí. Que te arruinaba tu reputación. No, Elías, no quería que Lucas creciera con miedo. Él se arrodilló junto a la cama, apretando su mano fría entre las suyas. Yo era un idiota. Pensé que el poder lo era todo. Pero verlo a él, su voz se quebró. Es como mirarme a mí mismo cuando aún era humano. Clara lo miró con tristeza. Tienes la oportunidad de hacer algo bien por una vez. No por mí, por él. Elías la abrazó con cuidado, temiendo romperla. Haré lo que sea, te lo juro. Le daré todo lo que necesite. Ella cerró los ojos. No quiero que le dé dinero, Elías. Quiero que le dé lo único que nunca tuviste el valor de ofrecer, amor. El silencio se prolongó. El pitido de las máquinas llenó el aire. Afuera, la lluvia seguía golpeando los ventanales. De pronto, el monitor comenzó a emitir un sonido irregular. Elías se apartó, alarmado. Doctor, ayúdenla. Los enfermeros entraron de inmediato. El doctor Ferrer lo tomó por los hombros y lo sacó de la habitación. Su corazón está muy débil. Prepárese para lo peor. Elías se quedó en el pasillo, impotente, viendo cómo las puertas se cerraban. Cada segundo era una eternidad. Cuando el pitido volvió a estabilizarse, soltó el aire que no sabía que retenía. El doctor salió unos minutos después. Se estabilizó, pero no por mucho tiempo. Necesitamos decidir sobre el tratamiento de su hijo. Clara no tiene los medios para pagarlo y él necesita esa operación de inmediato. Elías lo miró, sin dudar. Hágalo. Lo que cueste, no importa. El doctor asintió, pero su mirada se tornó grave. Hay algo más. Su hijo necesita un donante compatible para una transfusión especial. Los análisis muestran que usted es compatible. Elías parpadeó, sorprendido. ¿Yo? Sí. Su sangre puede salvarlo. Elías no lo pensó dos veces. Entonces háganlo. Sáqueme toda la que necesiten. El doctor lo observó un momento, y luego asintió. Quizás aún tenga tiempo de redimirse, señor Morel. Pero recuerde, las heridas del alma tardan más en sanar que las del cuerpo. Elías sonrió con tristeza. Lo sé, doctor. Y tengo una vida entera para intentarlo. Esa noche, mientras la enfermera preparaba los instrumentos y el sonido del monitor seguía latiendo al ritmo del corazón de Clara, Elías comprendió algo que jamás había entendido en todos sus años de riqueza. Que hay verdades que valen más que cualquier fortuna. Y que a veces, uno no pierde todo cuando ama demasiado tarde, sino cuando nunca aprendió a amar a tiempo. Ella abrió los ojos y el hombre que una vez la destruyó se arrodilló ante ella. Pero el perdón tenía un precio, y Clara no estaba segura de que él pudiera pagarlo. La luz de la mañana se filtraba por las persianas del hospital pintando la habitación con tonos dorados y pálidos. El silencio era casi sagrado, interrumpido solo por el leve pitido de las máquinas y el murmullo lejano de pasos en el pasillo. Cuando Clara abrió los ojos, la primera imagen que vio fue la de Elías dormido en una silla junto a su cama, con la cabeza apoyada sobre el borde y la mano aún sosteniendo la suya. Durante un segundo creyó que estaba soñando. Que el hombre frente a ella, el mismo que la había despreciado y humillado, no podía ser el que ahora dormía con ojeras profundas y los labios entreabiertos como un niño cansado. Pero al mover su mano, él despertó. Sus ojos, aquellos fríos, calculadores, arrogantes, ya no eran los mismos. Había en ellos un temblor nuevo, un arrepentimiento que no necesitaba palabras. Clara, dijo, con la voz ronca como si no hubiera dormido en días. Gracias a Dios estás viva. Ella lo observó en silencio. Su cuerpo estaba débil pero su mente seguía alerta. ¿Dónde está Lucas?, preguntó de inmediato. Elías se enderezó. Está bien, dormido. La operación fue un éxito. El médico dice que su corazón está más fuerte que nunca. Los labios de Clara se curvaron en una sonrisa leve. Un suspiro de alivio escapó de su pecho. Sabía que aguantaría, murmuró. Siempre fue más fuerte que yo. Elías se inclinó hacia ella. Yo, quiero que sepas que me ofrecí para el tratamiento, para la transfusión. Lo hice sin pensarlo y lo haría 1000 veces más si fuera necesario. Clara lo miró, sin emoción aparente. No es algo que debas usar para redimirte, Elías. No se trata de mí, sino de él. Él bajó la cabeza, avergonzado. Lo sé, pero déjame hacerlo bien esta vez. Déjame estar ahí para ustedes.
Ella respiró profundo, sus ojos se humedecieron, aunque no derramó lágrimas. Ustedes, repitió con amargura. Esa palabra llega años tarde. Cuando me echaste de casa, no sabías que llevaba a tu hijo en el vientre. No me diste oportunidad ni de explicarlo. Solo, me echaste. Elías la escuchó en silencio, apretando los puños. Era joven, era arrogante, y creía que amar significaba poseer. No eras joven, Elías. Eras cruel, interrumpió ella con voz suave pero firme. Cada vez que me humillabas frente a los demás, cada vez que me hacías sentir pequeña, una parte de mí se rompía. Hasta que un día ya no quedó nada. Sus palabras fueron cuchillos, pero Elías no se movió. Las aceptó como quien acepta una sentencia justa. Lo sé, dijo al fin con la voz quebrada. Y si pudiera cambiarlo, lo haría. Pero no puedo. Solo puedo pedirte una oportunidad para cuidar de nuestro hijo. Clara cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. No sé si pueda confiar en ti. Lucas no necesita un hombre poderoso, necesita un padre. Uno que esté cuando enferme, cuando tenga miedo, cuando necesite un abrazo, no uno que huya a esconder su culpa. Elías se inclinó, tomando su mano entre las suyas. Te juro que no huiré. No más. Ella lo miró fijamente. Había verdad en su voz. Había miedo. Había amor, quizás por primera vez. Si cumples eso, Elías, entonces tal vez puedas redimirte. Pero no me lo prometas a mí. Prométeselo a él. En ese momento, la puerta se abrió suavemente. El pequeño Lucas entró, tomado de la mano de una enfermera. Llevaba una bata azul y el mismo osito de peluche que había sostenido durante la cirugía. Cuando vio a su madre, corrió hacia ella. «Mamá», gritó con alegría, abrazándola con fuerza. Clara lo acarició con ternura, su sonrisa se iluminó por primera vez en días. «Mi amor, mi valiente corazón». Elías observó la escena desde un rincón. Su garganta se cerró, no sabía cómo acercarse, cómo hablarle. Hasta que el niño levantó la vista hacia él. «¿Tú eres el señor que me dio su sangre?», preguntó, con curiosidad infantil. Elías tragó saliva y asintió. «Sí, entonces tú me salvaste». Lucas sonrió. «Gracias». Esas dos palabras fueron más poderosas que cualquier perdón. Elías se agachó, poniéndose a su altura. «No, campeón, tú nos salvaste a todos». El niño lo abrazó, sin saber que ese gesto sanaba más heridas que cualquier tratamiento. Clara los miró, en silencio, y por primera vez sintió que tal vez el pasado no tenía que definirlos para siempre. El médico entró discretamente, revisó las máquinas y sonrió satisfecho. «Buenas noticias. Ambos evolucionan bien. Pero, debo decirle algo, señora Ramos. Su corazón aún está débil. Necesitaremos considerar una operación en las próximas semanas». Clara asintió, sin miedo. Había vivido tanto dolor que ya nada la asustaba. «Lo haré», dijo con firmeza. «Pero antes quiero volver a casa». Elías la miró sorprendido. «¿A casa?». Ella asintió. «Sí, mi casa. No la tuya. Donde Lucas y yo empezamos de nuevo. Quiero que él vea que se puede vivir con dignidad, incluso después del dolor». Él bajó la mirada. «Entiendo. Pero déjame ayudarte. No con dinero, no con lujos, déjame estar». Clara lo miró largo rato, evaluando cada palabra. Finalmente, dijo: «Veremos si puedes mantener tu promesa». Días después, el alta llegó. Clara y Lucas salieron del hospital. Elías los acompañó hasta la puerta, pero no insistió en seguir. Solo los vio alejarse, tomados de la mano. En ese instante comprendió algo que nunca había entendido en todos sus años de poder: la verdadera pérdida no era quedarse sin dinero o sin reputación, era perder la confianza de quien alguna vez te amó de verdad. Pasaron semanas. Elías visitaba a Lucas con frecuencia, llevaba libros, caminaban por el parque, hablaban del cielo y los autos. Al principio Clara lo observaba desde la ventana, desconfiada. Pero con el tiempo, su expresión comenzó a suavizarse. Había algo sincero en la forma en que Elías miraba al niño. Algo que no se podía fingir. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los árboles, Elías se acercó a Clara. «Voy a donar al hospital», dijo. «Para ayudar a niños con enfermedades cardíacas. En nombre tuyo y de Lucas». Ella lo miró, sorprendida. «No tienes que hacerlo». «Sí», respondió con calma. «Necesito hacerlo. No por culpa, sino porque por primera vez entiendo lo que significa cuidar de alguien más». El silencio se llenó de un entendimiento nuevo.
El pasado no podía borrarse, pero podía transformarse. Esa noche, mientras Clara veía dormir a Lucas, pensó en todo lo que había perdido, y en lo que, inesperadamente, había recuperado. Tal vez el destino no siempre castiga. A veces simplemente espera que aprendamos. En el hospital, el doctor Ferrer escribió en su informe final una nota sencilla. Ambos pacientes muestran signos de recuperación. El pronóstico es favorable si el entorno emocional se mantiene estable. Cuando Elías leyó esas palabras, sonrió por primera vez con sinceridad. Sabía que la batalla no había terminado, pero por primera vez no tenía miedo de luchar. Y aunque el mundo aún lo veía como el empresario poderoso que lo tuvo todo, él sabía la verdad, que lo único realmente valioso que había tenido en la vida, lo había estado a punto de perder por no mirar a tiempo. Ahora, cada amanecer junto a su hijo y cada sonrisa de Clara eran un recordatorio de que incluso los corazones más rotos pueden volver a latir.